me siento frustrado, estoy pensando incluso en tal vez suicidarme, estoy pensando en cosas que no son buenas para mí ni para mi familia. Y es que hubo un momento en la empresa donde me llama mi socio más cercano, y me dice: Jeff, tenemos $500,000 en la cuenta. ¿Qué hacemos con eso? Y nos olvidamos de la gente. Nuestras metas dejaron de ser cantidad de personas o familias servidas y comenzó a ser nivel de facturación. ¿Qué hizo que pasaras de tener $500,000 en una cuenta a no tengo para pagar el colegio de mi hijo? En el mejor momento de la empresa, yo veía un equipo que amaba lo que estaba haciendo. Fácil. Saquemos a todo el mundo y hacemos un nuevo equipo. Yo le pedí dos cosas a Dios en su momento. La primera: Dios, ayúdame a administrar mejor el dinero. Me lo quitó todo. El invitado de hoy es una persona que ha atravesado por quiebras económicas, pero la más dura de todas, la quiebra emocional. Pero eso lo ha convertido en un gran líder que hoy en día está impactando y transformando la vida de cientos de personas a través de los eventos de alto impacto. Hola, Jeff. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz. La verdad, me siento tan nervioso, ¿sabes? Sí. Y es raro. Yo he grabado muchas cosas, pero hoy creo que, o siento que van a salir muchas cosas que nunca he contado. Pero esa es la idea, hermano. Gracias por la invitación. Quiero que hagamos una presentación diferente y no quiero que todavía me cuentes quién es el Jeff de ahorita, sino quién fue ese Jeff que se quebró, qué pensaba, qué había en su mente, qué había en su corazón. Bueno, cuando llega ese momento de la quiebra, ¿cuándo se da cuenta uno que está quebrado? Cuando llega la factura del colegio de mi hijo y no hay. No hay y no llega tampoco. No espero un pago de nadie. Cuando me doy cuenta que no hay ideas. Sí, cuando me doy cuenta que no hay, o sea, no hay creatividad para hacer algo que me saque de ahí. No hay un plan de acción. Total. Y ahí digo: estoy mal, porque pues imagínate, yo como coach y demás y todo este rollo, pues digamos que mi mente siempre trata de estar muy en positivo, muy todo va a pasar, es el proceso, pero ahí me di cuenta que realmente estaba o sea, muy abajo, muy a nivel de abajo, ¿no? Y ahí arranca un estado. Te voy a contar como lo primero que percibí fue un estado de egocentrismo muy fuerte. Un estado donde no quería pedir ayuda a nadie. Un estado donde yo decía como: yo puedo salir de esto solo y ya está. Pero sin embargo adentro estaba la tristeza, estaba la frustración, estaba... ¿El miedo? Yo no sé si eso se le puede llamar depresión, pero o sea, yo me sentía muy mal y no salía ni siquiera de mi casa. Fue muy fuerte. Entonces ese era un Jeff que estaba deprimido, frustrado, que estaba sin creatividad, sin ideas. Y no creas, te lo digo acá, y es con pensamientos un poco suicidas, ¿sabes? Por no saber qué hacer. Ese era ese Jeff. O sea que en este momento, en esa situación, digamos que todavía no sabemos cuál fue la situación que te llevó ahí y es exactamente qué te llevó a ese estado. O sea, qué pasaba antes de eso, qué empresa tenías, qué era lo que estabas haciendo para que luego hubiese ese cambio de decir, no tengo plata, me siento frustrado, estoy pensando incluso en tal vez suicidarme, estoy pensando en cosas que no son buenas para mí ni para mi familia, porque al final detrás de eso hay muchas cosas que impactan a los demás. ¿Qué fue lo que te llevó hasta ese punto? Bueno, mira, digamos que todo se remonta hace ya, hijo madre, ya 5 años atrás. 5 años atrás, se crea una empresa en el sector de la formación de la educación en bienes raíces. Una empresa que tuvo un crecimiento impresionante. De hecho, fue mi primera empresa como tal, ya legal y demás, constituida, con 3 socios. Y esa empresa, pues para no hacerte como el cuento largo, fue una empresa que inició con 3 personas y que a los 3 años ya habían 40 colaboradores, ya unas oficinas increíbles, un estudio impresionante, miles de personas pues, sirviéndolas con todo el amor. Eran como 1.700 estudiantes activos en esa época. Una empresa increíble, impresionante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Nuestra empresa comenzó a crecer tanto. O sea, obviamente hay muchas razones, pero una de las razones más fuertes de por qué esa empresa creció tanto, digamos, hablo de crecer tanto a comparación de otras empresas que estaban como en el mismo rubro de lanzamientos digitales, infoproductos y todo este tema, y yo solo le veo una palabra y es propósito. Mm. Y desglosándolo un poquito más, es servicio a la gente. Nosotros solo queríamos ayudar a la gente.
lo demás nos importaba un pepino. O sea, en serio, literal era como, sirvamos, ayudemos, que la gente tenga resultados, que la gente le funcione lo que estamos haciendo, estamos vendiendo. Yo estaba como detrás en la parte del marketing, en la parte de, en cierto momento en la parte de gerencia de operaciones, después pasé a un tema de talento humano, ya más un tema de más con la gente, y esa vaina creció impresionantemente, ¿sí? De hecho hay una historia que le estaba contando a mi hijo cuando veníamos en camino, pensé que ya se la había contado y no tenía ni idea, y es que hubo un momento en la empresa donde me llama mi socio más cercano, y me dice, Jeff, tenemos $500,000 en la cuenta. ¿Qué hacemos con eso? Y no sabíamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos trabajando por plata. Nosotros estábamos trabajando por la gente. ¿Y qué era lo que hacían por las personas en ese momento? Les enseñábamos a invertir en bienes raíces. Ok. Les enseñábamos, digamos, todas las líneas de inversión que hay, como invertir en Estados Unidos, invertir en multirentas, invertir en lotes, en tierra, ¿sí? Bueno, básicamente flipping. Entonces hacíamos como un programa completo donde les enseñábamos cada línea de negocio, los números, bueno, todo lo que se debe saber para invertir en bienes raíces. O sea, en definitiva era un negocio rentable que estaba funcionando. Tú lo acabas de decir, $500,000 en la cuenta no lo tiene cualquiera en cualquier momento y menos sin ninguna intención, ¿no? Digamos que en este caso es como que empezamos a servir, empezamos a trabajar y llegar a ese logro económico, pues básicamente es un hito de un negocio exitoso. ¿Sí? Total. Porque aparte era $500,000 para decir, ¿qué hacemos? No es como $500,000 para pagar un montón de cosas, sino $500,000, ¿qué hacemos? Libres, o sea, Entonces, literal, entonces ahí justamente llegamos al punto principal, es decir, ok, o sea, era un negocio que funcionaba, estaban sirviendo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo que pasaras de tener $500,000 en una cuenta a no tengo para pagar el colegio de mi hijo? Bueno, mira, te cuento. ¿Qué sucede? En ese momento, en el mejor momento de la empresa, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que yo veía a nivel general? Yo veía un equipo que amaba lo que estaba haciendo. Ellos no trabajaban por la paga, trabajaban porque amaban lo que estaban haciendo. Y nuestro equipo era un equipo, o sea, nosotros no tenemos casi la rotación de personal nula. O sea, la gente que inició seguía con nosotros, eran muy poquitos los que salían. O salían por temas ya muy personales que no tenían nada que ver con la compañía. Entonces era un equipo seguramente comprometido, ¿sí? Al servicio. Nosotros como socios, los que estábamos detrás, entregados a la gente. ¿Mm? ¿Qué comienza a suceder después? Y mira, acá te la pongo de una manera muy simple. Nuestras metas dejaron de ser cantidad de personas o familias servidas y comenzó a ser nivel de facturación mensual. Sí. Se cambió. ¿En qué momento? No sé. Yo no sé qué pasó, pero se cambió. Nuestra mente ahora iba a números. Facturación, rentabilidad. Solamente pedíamos eso. Y nos olvidamos de la gente. Sí. De a poco, ¿sí? Nos olvidamos de la gente y lo veíamos, cada vez lo veíamos más en los resultados de los estudiantes, como cada vez iban bajando más. Y en nuestros mismos resultados de lanzamientos que hacíamos, iban bajando mucho más. Al punto que nosotros, mira, y la comparación, ¿sí? Estábamos a la par de otra persona que era muy amigo nuestro, que iba también creciendo en su empresa, entonces él hizo $1,000,000 en 7 días. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros también podemos. Entonces comenzamos a invertir en pauta cantidades exorbitantes, $300,000 en pauta, en menos de un mes, 2 meses, estoy hablando. ¿Para qué? Para llegar al $1,000,000. Y preparamos todo para llegar al $1,000,000. Eso, mejor dicho, la oficina la decoramos en dólares, eso habían dólares por todo lado, eso era una locura. Pero la meta era $1,000,000, la meta no eran personas. Obviamente ahí ese lanzamiento que llegó como a $300,000, casi lo que pautamos, fue como el primer momento que yo dije, algo no está bien, esto no está bien, nunca nos había pasado, nunca habíamos tenido un resultado tan malo, ¿sí? Números rojos. Y ahí todo comienza a desvanecerse un poquito, ¿sí? A nivel de propósito. Después comienza a suceder un tema con el equipo. El equipo comienza a desconectarse un poquito de la visión de la empresa. Sí, y comenzamos ya a ver conversaciones de pasillo y demás. Como yo estaba muy metido en el lado del talento humano y yo hablaba mucho con ellos, literal, yo me sabía la vida de cada uno de ellos y los sueños que tenían y por qué trabajaban y hacia dónde iban, pues comienzo a indagar. Y resulta que había una desconexión con 2 de los socios que teníamos en ese momento. Una desconexión porque ellos ya no estaban presentes, no, como que no hacían caso a las cosas que tenían que grabar y demás, que eran como la cara visible de aquella compañía.
Y ya había un descontento fuerte con ellos, al punto que decían, no, es que el ego les ganó, la soberbia les ganó. Entonces habían esos tipos de comentarios. Dentro del Dejas- equipo. Sí, del equipo. Pero ellos me lo decían a mí, pues, digamos, con el fin de ayudar y de poder solucionarlo. Y después de esas conversaciones, llego yo a la junta de socios pues hablo con ellos y les digo, está pasando esto, están diciendo esto, necesitamos, pues, hacer un cambio, necesitamos mejorar. A lo que respondieron fue fácil. Saquemos a todo el mundo y hacemos un nuevo equipo. O sea, la forma más sencilla era eliminar todo lo que Y no, a mí, lo mira que no funciona. y mira que vuelve y me pasa y me da algo acá como que... Yo dije, no, esto ya no me gustó. Siendo un equipo de alto rendimiento. Y un equipo que habíamos formado de cero. Gente que no sabía nada de lo que estábamos haciendo, la metimos, la formamos, le ayudamos y creció una cosa impresionante. Y digamos, la solución era, no, vamos a echar a todo el mundo y vamos a crear un equipo nuevo. Y yo dije, yo no voy para esa. No me gusta. Ahí hubo algo particular que se rompió en ti y se desconectó en Sí, ese yo momento. dije, no me gusta, yo no voy para eso. Ya antes habían comenzado a pasar cosas como meterse mucho con el equipo cuando no era necesario, como no, ahora nosotros no teníamos horarios. O sea, nosotros éramos una empresa rara, ¿saben? No habían horarios, la gente podía ir a la oficina si quería, si no, no quería. Pero ¿qué pasaba con nosotros? Todos iban. Y todos se quedaban hasta tarde. Y no había un horario, pero esa gente camellaba durísimo, porque les gustaba. Cuando dijimos, no, ahora vamos a tener horarios y ahora tienen que venir tales días, más desconexión hubo. ¿Sí? O sea, nos metimos en temas que no tenían que meternos. Ahí, pues ya mi desconexión comienza a ser fuerte. Yo trabajaba con mi esposa era la coordinadora comercial en mi empresa, y ya comienzo a decirle, amor, no me gusta lo que está pasando. Ahí las ventas iban cayendo. No estábamos en cero, o sea, no estábamos mal, pero sí había una caída fuerte en nivel de ventas. Y un día tomo la decisión y yo le dije a mi esposa, me voy a salir, no quiero estar más aquí. O sea, no tolero esto. Hubo una época donde tocó sacar a como a 5 personas. Yo era el de talento humano. Entonces a mí me tocaba hacer los procesos de salida. sea, Fue el sí, peor la día cara de mi mala vida. del paseo. Siempre la Fue cara el mala. peor día de mi vida. Uf. El peor día de mi vida. Obviamente las personas que hablé, pues ellos lo entendían. Y era increíble lo que me decían. Era como, Jeff, no te preocupes. Cuando salgas de acá, si tienes un proyecto, cuenta conmigo. Y todos querían como cuando salgas de acá. Y, Jeff, antes de que continúes, porque me parece muy importante saber qué era lo que hacía ese equipo de alto rendimiento. o sea, ¿por qué era de alto rendimiento? Exactamente. ¿Sabes decir por qué? Porque nos preocupábamos por ellos. A un nivel impresionante. Yo creé algo en la empresa en una época que se llamaba Un Día por Tus Sueños. Y era un día, un sábado literal, donde nos reuníamos todo el equipo y le cumplíamos un sueño a alguien. Ok, wow. Cada uno de sus talentos. Por ejemplo, el audiovisual, me acuerdo tanto, Nathan, que ustedes lo pueden buscar, él es cantante, músico. En ese momento yo, bueno, tu sueño, ¿cuál es? Quiero grabar mi primer videoclip así, súper producido. Listo, vamos a hacerlo juntos. Entonces la de producto prestó la casa, la de contabilidad pues ya sabía maquillar, entonces lo maquilló. Pues nosotros prestamos todos los equipos audiovisuales de la empresa. Le dimos dinero para invertir en pauta para cuando saliera su disco. Bueno, o sea, cada uno aportó desde donde podía. Y todo el día nos reunimos a grabar su videoclip. Wow. ¿Sí? Entonces el otro sábado era con el siguiente, y con el siguiente, y con el siguiente. Porque nos preocupábamos por la gente. A mí me decían, menos mal usted no es el del dinero, güey, si no usted le regala la plata a toda esa gente. Me decían a mí. Sí, sí, Y sí. sí, yo era el de, ¿qué necesitas? No, vamos a hacerlo, vamos a ayudarte. Literalmente o sea, nos preocupábamos por ellos, una cosa impresionante. Eso hacía que ellos estuvieran tan arraigados a la compañía y a la visión de llegar a 1 millón de familias. Eso lo hacía un equipo de alto rendimiento. Ni siquiera, miren, ni siquiera los talentos, porque no es como que ellos llegaron talentosos. No. Eran muchachos que salían de la universidad y los agarramos. Venga, usted es bueno hablando, métase de comercial. Venga, nosotros le enseñamos. Oiga, usted es bueno usted es como creativo. Bueno, métase acá, lidera el podcast que teníamos aquí en aquella vez. Y comenzamos a buscarle a cada uno el lugar. ¿Sí? Habían otros que no encajaban en un sitio, entonces no ven. ¿Tú qué sabes hacer? Hay un test que se llama el test Bessinger. Es un test que dice a ti, tú para qué eres bueno. Entonces yo le hacía el test a cada uno. Entonces yo le decía, no, tú estás mal, tú estás donde no debes ir, métete acá. ¿Nos podrías explicar a grandes rasgos para que la gente entienda cómo funciona ese test para que lo puedan aplicar en sus Es un test empresas? donde te hace preguntas, muchas preguntas en base a cómo eres. Entonces te pregunta, ¿tú tiendes la cama en las mañanas?
Sí, no. Tú doblas tu ropa o cómo O sea, son preguntas muy de la vida que al final te bota un puntaje y te dice, no, mira, tú eres frontal derecho, frontal izquierdo, tú eres más organizado, no, tú eres más dado a la gente, no, tú eres más dado a ser visionario. Entonces le da al final un resultado que uno ya entiende y dice, ok, tú eres de acá. Y ahí uno puede llegar a entender por qué sus colaboradores no funcionan donde están. De hecho, ahora que lo dices, claro, definitivamente no solamente es conocimiento técnico, sino también es ganas de aprender y ganas de hacer las cosas, pero también poniendo a las personas en donde deben estar, porque a veces lo que yo te contaba de mi historia particular en la empresa, y es que a veces ponemos a personas en ciertos cargos y les exigimos para ese cargo y el resultado de ese cargo, y al final lo que no entendemos es que realmente esa persona no está en su área de genialidad, no está en el área donde debería poder mostrar todo su potencial, y somos nosotros los que nos equivocamos esperando algo diferente de esta persona. Y creo que ahí también la pregunta que tú te hacías es cómo se llega a un equipo de alto rendimiento, y es básicamente entender el talento de la persona, ponerlo en el lugar adecuado y capacitarlo para darle pues todas las herramientas, ¿sí? Pero particularmente también creo que algo que definitivamente soy muy creyente es que no hay nada mejor que una persona dispuesta. Total. Eso creo que hace que una persona avance mucho más que alguien que sabe mucho, porque el que está dispuesto a aprender, está dispuesto a tomarse el tiempo, está dispuesto a accionar, a hacer. Y eso creo que es muy valioso para equipos de alto rendimiento, y en particular cuando están buscando resultados tan importantes en este caso. Total, y mira que gracias a ese test Messenger yo pues, renuncié por primera vez en la empresa a mi cargo, porque yo conocí el test, de hecho en un evento en Cartagena que nunca lo olvido, cuando Marco Lezama, se llama la persona que dio ese test, es impresionante hablando de empresas, habla del test Messenger y comenzó yo a hacerlo. Cuando yo me miro en mi frontal izquierdo, yo era el dado a la gente, como el más, como más emocional, como, yo era ese. Y yo decía, esta vaina no tiene nada que ver gerencia, o sea, como gerente de operaciones. Estabas en el lugar equivocado. Y él decía, si a usted le cuesta lo que usted está haciendo, es porque usted no es de ahí. Y hay gente que está en un puesto totalmente contrario, pero su frontal predominante está en otro lado. Y entonces hay un choque fuerte de, "Ay, tengo que hacer y tengo que esforzarme más". Luego cuando uno se va hacia lo que es bueno, es más fácil. No sé. Ese día yo tomé la decisión de renunciar a la gerencia de operaciones. Ese día yo, o sea, la reunión con los socios les dije, renuncio. Y me dijo, ¿cómo así que renuncia? Y yo, sí, yo no soy bueno siendo gerente de operaciones. Yo soy desorganizado, o sea, a mí me cuesta este tema. Y yo, ¿y entonces qué vamos a hacer? Le dije, mire, metan al diseñador, ese man es el propio para eso. Y literal, el man fue gerente de operaciones y organizó toda la empresa de una forma impresionante. Y era diseñador, pero su mentalidad iba hacia ser gerente. Y ahí fue donde yo dije, oiga, yo quiero ser coach de la empresa. Ok, ahí empezó el proceso de, oiga, De volver a lo mío, porque mira que yo era coach hace 8 años, pero como que por crear la empresa me perdí un poquito del camino, y en ese momento volví a ubicarme, porque Marco Lezama lo decía, y se los dejo, y es, usted es el dueño de la empresa, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede inventarse un cargo y hágalo, usted es el dueño. Y yo dije, pues sí. es una perspectiva diferente. Y yo me inventé ese cargo. Me dijo, iba a ser el coach de la empresa, y los socios me dijeron, bueno, desde que funcione, pues hágale. O sea que para organizar cronológicamente, porque de pronto esto no, la gente no lo sabe, y es que tú iniciaste como coach, montaste tu empresa con tus socios, ¿cierto? Te alejaste de tu real propósito, que era ese, los resultados fueron muy buenos, y por buscar el número y no por buscar el ayudar a las personas, eso se quiebra. Y ahí inicias este nuevo camino. Total, yo siempre le digo a la gente, yo tomé una decisión que era mala, pero resultó bien, porque la empresa creció mucho. Y dinero, y eso había, entonces era como, sí, me alejé del coaching de lo mío, pero es que la empresa está funcionando. Entonces, cuando uno toma decisiones que le salen bien, es complicado porque uno no se da cuenta hasta cierto momento como que ya, como que dice, oiga, algo no está bien dentro de mí, y hay que uno comienza a encontrar cosas dentro. Yo le llamo eso la depresión del éxito. Es cuando todo está bien, hay números bien, la gente está bien, la familia está bien, todo, pero tú te sientes mal. Y dice, pero ¿qué pasa? Hay algo ahí dentro que está mal. De hecho, creo que lo hemos leído en estos días, y es un concepto que habla sobre que de repente, tú lo acabas de decir, estamos bien en absolutamente todos los sentidos. Tenemos dinero, hay comida en la alacena, mi familia está bien de salud, todo a mi alrededor está funcionando perfectamente, pero algo por dentro no funciona. Y justamente llega un punto donde perdemos como ese propósito. Es como que todo lo que logramos antes
era la motivación, pero luego lo cumplimos. Y llegamos a ese punto y nos acostumbramos a ello y luego como que no hay nada más que hacer, ¿qué más hago? ¿Sí? Pero más allá de eso es que algo se apaga y no hay propósito. ¿Cuál es el sentido? Se empiezan a preguntar, ¿y cuál es el sentido de todo esto que hago? Tal cual. Hago dinero, trabajo todos los días y se vuelve y se repite el mismo ciclo, pero ni disfruto lo que hago, ni disfruto de mi vida y constantemente me estoy cuestionando ¿y cuál es el sentido de haber logrado todo esto? Totalmente, totalmente. Yo lo mando como por etapas. Alguien me lo contó alguna vez así. Me dijo, mira, el primer nivel en la vida de los seres humanos es dinero. ¿Sí? Casi un porcentaje muy fuerte está persiguiendo el dinero. Cuando llega el dinero, viene un tema de propósito. Cuando el dinero ya está, se dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ahora sí me dedico a como lo que es mi propósito. Y cuando el propósito se está cumpliendo, viene otra etapa, que es como la etapa interna, ¿sí? La etapa interna, emocional, depresión, o sea, cosas que comienzan a suceder dentro y es otra etapa que uno tiene que comenzar a ingresar, es como la espiritual, decía un amigo. Es que yo creo que desde ahí pasa algo, y es como suplimos las necesidades externas y aparentemente ya no hay nada más que lograr físicamente a nivel de cosas, de dinero, de viajes, o sea, tienes todo a la mano, todo al alcance a nivel físico, empieza una introspección. Entonces empieza uno a decir, y bueno, y después de esto, ¿qué? Y ahí empiezan esas preguntas profundas que justamente creo que es lo que te llevó a decir, oiga, estoy haciendo plata sí, pero pareciera que no estoy cumpliendo mi propósito y aparte la visión que tengo junto a mis socios parece que se desconectó completamente. Y ahí donde mira que es el título del podcast, es el propósito tumba las empresas. ¿Sí? Y cuando nos conocimos, ese fue mi inicio de la ponencia, fue como mi empresa no se quebró por dinero, ni siquiera por venta, sino por liderazgo y propósito. Mucho más fuerte aún. Uf, mucho más fuerte aún, total. Jeff, ahorita charlando fuera de cámaras, tú me contaste que cuando ocurrió el tema de la quiebra, duraste casi 6 meses paralizado, que tus emociones no te dejaban avanzar. No sé si por el que dirán o por todas esas cosas que uno piensa y se mete en la cabeza que lo paralizan y no lo dejan actuar. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, esos 6 meses, no podía salir de mi casa porque mira, primero yo no lo podía ver, ¿sabes? O sea, como no sabía qué estaba pasando en mí, porque yo decía, yo tengo experiencia en muchas cosas, yo puedo crear cualquier cosa, pero mi mente no me dejaba, o sea, no me daba. O trataba de hacer algo, pero no jalaba, no funcionaba, ¿sí? Les dije que trabajaba con mi esposa, mi empresa, pues los dos estábamos sin nada. Ella trataba obviamente de ayudar es mucho más fuerte que yo en ese sentido, pero yo no sabía qué hacer. Y les voy a decir qué hizo que volviera otra vez como a la claridad o como a entender el camino. Y es un solo ser, es Dios. O sea, como que algo me dijo a mí, alguien debe tener la respuesta a esta vaina. Y volví a conectar con Dios. Pero una manera muy profunda. Comencé a leer a Dios, comencé a asistir a una iglesia, y las respuestas que van en la iglesia eran impresionantes. O sea, era como si yo fuera y me dijeran todo lo que necesitaba escuchar. Yo, ay, ya entiendo qué me está pasando. Te están hablando a ti Están directamente. hablando a mí. Están hablando a mí. Y sucede algo que yo decía, bueno, ¿por qué mi creatividad no sale? ¿Qué pasa? Y comencé a hacer introspección. Me dice así a mí mismo, es que yo tengo como otra persona ya que me dice, no, que muy coach, a ver, salga de estas. Pero vea que eso es supremamente muy coach. necesario. Sí, salirse de lo que uno piensa Sí, y verse sí, desde total. afuera. Y yo decía, no que ayuda a mucha gente, pues ayúdese usted mismo. Y listo, y comencé a hacer introspección, comencé a escribir solo en la oficina y llegué a la herida y me da miedo que me vean derrotado. Pero yo no lo percibía. Y dije, claro, yo no quiero salir porque no quiero que vean que el gran empresario está quebrado, se jodió, está mal. Usted siempre ha estado bien, ¿sí? Y te dije, listo, vamos a coger el toro por los cuernos. Y me acordé de algo que yo hice hace muchos años atrás cuando me sentía muy similar. Es algo muy chistoso. Y es que yo comencé a perder mi cabello como a los 22 años, más o menos. Pero no se notaba tanto, eran unas entraditas ahí, pero eso a mí me daba como qué pereza. Y un día dije, ay, me importa un pepino, voy a la barbería y me rapé.
es hacer eso, o sea, como enfrentarlo de esa manera de raparme. Claro, yo llegué a la casa y todo el mundo, ¿qué le pasó? Dios mío, no sé qué. Fue para mí como, ya, me liberé de esta vaina y ya está. Entonces yo dije, voy a hacer algo parecido. Y decidí grabar un video que decía, día uno saliendo de la quiebra. Hice una serie de reels como por 30, 40 días más o menos, todos los días, contándole a la gente qué había pasado, cómo estaba yo, por qué estaba así, todo, todo. Eso hizo que, mira, o sea, la carga que yo tenía acá, ¡puf! La boté completamente. Y ahí la creatividad llegó, volvió. No así que, uy, ya, creé la mega idea, no. Mi creatividad y mis ganas de salir adelante volvieron al punto que yo dije, ¿qué debo hacer? Necesito pensar, pero mientras pienso, tengo que hacer algo. Y cogí mi carro y me puse a manejar Uber. Pero entonces yo lo hacía con un sentido de hablar con la persona que estaba al lado mío. E increíblemente todas las personas que subían tenían problemas y me los contaban. Pues yo desde mi cancha, yo como, no, mira, no sé esto, mira que no estás viendo eso. Y les ayudaba a todos los que se subían. Yo estaba feliz. Yo decía, yo le decía a Dios como que ya entendí. Volviste a encontrar el propósito. Ya entendí, sí, o sea, yo no necesito tener una gran empresa para ayudar a la gente. No necesito estar en estatus de dinero altísimo para ayudar a la gente, yo solo necesito ayudar. Y ya está. Y ahí todo otra vez comenzó a coger forma. Sí, otra vez ya comencé, ya llegó la confianza en mí. Si lo vemos, Y entendí que la quiebra no era dinero, era interna. era interna. De hecho, si lo vemos como hacia una analogía, mira que venías cargando en tus manos un gran peso y solo tenías que soltarlo para poder ocupar tus manos en algo que al final te iba a liberar de todo eso. Y, y por eso fue que creo que hice eco con Jeff cuando hablamos la primera vez que lo conocí, y es porque yo estaba pasando por un momento así. Y es que no me estaba quebrando por plata, me estaba quebrando porque por dentro estaba quebrado literalmente y ya no sabía cómo avanzar. O sea, era una carga tan constante que yo sentía que iba a la oficina simplemente a sentarme, a ver y a repetir todo una y otra vez sin ningún propósito, tanto al punto de decir, tengo que renunciar, tengo que irme, tengo que soltar esto, qué será lo que quiero. Pero cuando empecé a hacerme esas preguntas, así como tú te las empezaste a hacer también, a hacer introspección, pues me dije, oiga, si yo quiero ser un gran líder, lo que me frustra es no poder ser el gran líder que yo quiero. Pues la vida me está diciendo, oiga, ¿quiere ser un gran líder? Mire, esta es la situación que solo un gran líder puede solucionar, pero tenía que soltar cosas. Tenía que aceptar que algunas cosas no las estaba haciendo bien y tenía que enfrentarme al problema. Sentarme con el problema cara a cara y abrirle mi corazón y decirle, la verdad es que me está pasando esto también, ¿sí? Así como tú lo hiciste ante el mundo, dijiste, tengo que decirle al mundo que no, que el éxito que parece que tengo tampoco es tan sencillo y tampoco es tan real, o simplemente es el éxito que ustedes esperan, el éxito que esperan, generalmente llenando el bolsillo y el dinero, pero por dentro estoy completamente vacío. Y una vez hiciste eso, creo que te liberaste, creo que por eso fue que yo me conecté contigo, porque sentí que vivíamos la misma situación, aunque en momentos, en empresas y en segmentos distintos, pero al final tuviste algo muy importante cuando hablabas del tema de manejar en Uber, y es, todos tenemos problemas disfrazados con nombres distintos, pero al final de cuentas, problemas que nos están quebrando por dentro. Algo que yo quiero agregar, y es que nosotros en el ejercicio de la lectura hay un concepto que se llama la identidad. Y cuando usted se aferra mucho a su cargo, ¿cuál es su identidad? Usted es gerente de operaciones, usted es de un director comercial, entonces si usted le quitan ese cargo, ¿Quién es? ¿usted se pierde? Esa es la pregunta realmente. Y en esto que nos estás contando es, ¿quién era Jeff? Tú no eras gerente comercial, tú no eras ese gran coach, sino tú eres una persona que escucha, tú eres una persona que ayuda, eres una persona que genera confianza. Entonces, si nosotros entendemos eso, de que nuestra identidad no es nuestro cargo, que nuestra identidad no es la chapa que tenemos acá, sino los valores o lo que podemos enseñar, lo que realmente podemos conectar con el mundo, salir de esos lugares puede ser un poquito más fácil y más llevadero. Total, total, total. Sí, es que de ahí va todo. De ahí va todo porque tú me decías ahorita, me quiero presentar ahora como lo que me siento hoy es, yo simplemente soy una conciencia viviendo en un cuerpo físico y teniendo formas de ser.
Antes era un empresario, antes era el gerente, antes era el super coach, de hecho master coach me ponía y todo. Y ahora la identidad es simplemente un ser que ayuda y sirve y ya está, no más, ¿sí? Y de ahí todo funciona. En la quiebra uno no lo ve, güey. En la quiebra y en esos momentos donde uno está muy mal, uno no sabe qué está pasando ni qué va a pasar, y no lo ve. Pero después uno entiende todo. Pues creo que porque estamos aferrados a la identidad que nos autoimpusimos, ¿no? Tengo que estar, Total. porque dejé de ser el empresario, dejé de ser exitoso, dejé de ser este cargo y ya no soy eso para los demás, entonces ahora qué soy y empieza también ese Para momento de los crisis. demás. Ujú. Y eso es el ego que a veces es difícil de soltar, Total. que nos mantiene anclados a situaciones que no nos están haciendo bien, solo por mantener el ego, por mantener la posición, por decir que estamos bien y por decir somos exitosos. Entonces, después de todo esto que te pasa, después de toda esta historia, hoy en día, ¿qué hace Jeff? ¿Qué es lo que hay detrás de ese propósito? Es decir, ya no era solamente hacer dinero, sino era ayudar a las personas. Y ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Mira, llega un punto en mi vida donde, bueno, por temas súper fuertes con bueno, la salida de la empresa, ¿sí? Pues que no era, o sea, esa no fue una decisión mala, diría yo, porque yo decía, o sea, a nivel financiero no era mala. Yo dije, pues salgo, mi parte es más o menos tanto, vendiendo mis acciones, todo funciona y de ahí salgo adelante. ¿Qué pasó? Que ahí sucedieron un montón de cosas cuando uno cierra una compañía y resulté fue debiendo mucho dinero en vez de recibir mucho dinero. Temas muy complicados y fuertes que en su momento me dieron mucha tristeza y ahora ya, gracias a Dios, logré soltar. Pero después de eso comienza un camino donde comienzo a entender el proceso. Como lo dice Steve Jobs, todos los puntos se unen hacia atrás. Y yo comencé a entender, yo dije, a ver, yo qué le pedí a Dios. Bueno, alguien decía, cuando tú no entiendas qué te está pasando, mira un poquito hacia atrás y pregúntate qué le estás pidiendo a Dios o cuáles son tus sueños. Y te vas a dar cuenta que conecta. Y era inevitable. Yo le pedí dos cosas a Dios en su momento. La primera, Dios, ayúdame a administrar mejor el dinero. Me lo quitó todo. ¿Por qué? Va a valorarlo más. Así lo administro mejor. Y la segunda le decía yo a Dios, cuando estaba en la compañía, yo, Dios, dame tiempo para poder hacer mi proyecto personal. Y te Porque lo dio estoy muy todo. metido acá. Y sí, a veces hago mi tema de coaching, ¿no? Pero es muy esporádico, no es todo el tiempo. Dame tiempo. Y me lo dio todo. Y yo decía, "Ah, claro, entiendo. O sea, ya entendí hasta dónde me está llevando esto. Y ahí comienza la construcción y la creación con mi esposa de algo que seguía haciendo, aunque digamos que lo veía como simplemente un programa que tenía ahí de hace mucho tiempo, pero lo seguía haciendo con personas que estaban ahí súper metidas conmigo en una comunidad que se llama el Club Poder Creador, que es un club donde nos reunimos todos los viernes, hay retos, leemos libros mensuales, bueno, hacemos un montón de cosas y comenzamos a darle forma a ese proyecto. O sea, a hacerlo mejor, a estructurarlo mejor, con ella, en conjunto. Y comenzamos a construirlo, a crearlo y ya salió una creación como el club muy potente donde ya más gente comienza a sumarse. Después de eso decimos, bueno, a nosotros nos conocen por los eventos y ya comenzamos como a mostrarnos más, a subir más contenido en redes sociales en base a eso y llegan los eventos de alto impacto, pues que el alto impacto ya, yo me certifiqué hace como 3 años atrás, ya había tocado mi vida y yo decía, yo necesito llevar esta vaina a la gente. Porque el que es coach, y yo sé que no me va, o sea, no le va a gustar lo que voy a decir, o tal vez está o conecta con lo que voy a decir, pero el coaching, las sesiones de coaching, eso funciona, pero hasta cierto punto. Después de ahí, o sea, nosotros podemos tener una sesión ahorita y ustedes salen súper chéveres y motivados y entienden, pero en 2, 3 días pueden estar igual. ¿Qué es alto impacto, en resumidas cuentas? Mira, el alto impacto precisamente es una experiencia que te genera como con hierro caliente en tu mente y en tu corazón un aprendizaje que nunca se te olvida. ¿Sí? Son experiencias que te llevan a sacar sí o sí tu mejor versión. Te obliga. ¿Sí? Te presiona inevitablemente a hacerlo. Entonces, cuando eso sucede, yo jamás, o sea, en mi caso, yo jamás olvido la primera vez que hice mi primera experiencia de alto impacto. Nunca, siempre la cuento. Que fue hace como 4 años. Nunca se me va a olvidar. Y nunca se me olvida el aprendizaje de ese día. Entonces, cada experiencia de alto impacto que viven las personas, sanan algo, destruyen algo, crean algo,
¿sí? Y es algo que jamás se olvida. O sea, nunca, nadie lo puede hacer, es imposible. Por eso se llama así, alto impacto. Entonces va a generar una nueva identidad, bien sea a nivel de sanación, bien sea a nivel de creación, bien sea a nivel profesional, lo que sea, pero se crea y eso no se vuelve a destruir, a menos que quiera. Creo que lo que, no sé si puede hacer eso, lo que viene siendo también un evento de alto impacto, es que normalmente en la vida tenemos situaciones que nos marcan tanto, son tan fuertes y tan Exactamente. dolorosas que nos hacen cambiar, tomar decisiones, hacer algo nuevo, definitivamente tomar una decisión importante. Y esa decisión y ese momento no se borra nunca. Total. Creo que, no sé si de pronto un evento de alto impacto es de forma organizada y premeditada causar un impacto tan fuerte en la persona que sea ese momento de toma de decisión y no necesite de otro momento en la vida que llegue o esperarlo para que pueda cambiar. Total, sí, es total. Digamos que esos eventos de alto impacto también puede ser de forma negativa, ¿sí? Hay mucha gente que posiblemente algo muy general que ustedes, yo nunca olvido, en mi caso no, pero personas como el día que mi papá se fue de la casa. Son eventos que marcan la vida y que están ahí todo el tiempo. Eso mismo se genera en las experiencias de alto impacto que yo hago, pero la idea es a nivel ya mucho más positivo de sanar, de crear, de sacar su mejor Con un versión. propósito claro. Exacto, con una Porque intención clara la llamo yo. es que creo que cuando estamos en la vida y nos pasan situaciones difíciles, quiebras, rompemos con nuestras parejas, tenemos una pérdida familiar, alguien muere, cosas, enfermedades, cosas muy fuertes, em, pues esto nos lleva a tomar acciones, decisiones, a cambiar, a hacer algo por nosotros y a tener un aprendizaje que no se va, que no se va a borrar. Pero en ese momento nos cuestionamos de ¿y cuál es el propósito de estar sufriendo esta situación? O sea, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Y empezamos con la pregunta, ¿el por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Cuando en realidad, al contrario, lo que hemos venido aprendiendo en este proceso es que a veces no es el por qué, sino es el para qué. ¿Y qué es lo que me está enseñando esto? ¿Y quién voy a ser después de pasar esto? Entonces creo que el evento de alto impacto busca tener un impacto específico en un momento donde necesitamos tomar acción, pero con un propósito claro, Totalmente. hacia lo positivo y no encontrando el por qué, sino para qué estoy haciendo esto. Totalmente. Sí, eso a mí me llegó ese tema del alto impacto. Yo tenía un equipo de coaches en aquella empresa porque ya no daba abasto con los estudiantes, eran como 8 coaches. Y uno de ellos un día me dice, Jeff, me dicen a mi empresa como, oye, tienes 2 horas para hablar con un evento que tenemos con inversionistas, son 200 inversionistas, 2 horas para hablar de mentalidad. Y yo decía, miércoles, yo no tengo 2 horas para hablar de mentalidad, tengo por ahí 20 minutos. ¿Qué hago? Pues, bueno, invéntate una actividad, mira a ver qué haces. Entonces llega un coach, que era parte de mi equipo, me decía, Jeff, hagamos alto impacto. Yo, ¿qué es eso? Y me muestra un video donde 2 personas, una de cada lado, está doblando una barra de acero de 3/8 con el cuello. Y yo le dije, güey, ¿qué es esa vaina? Eso está muy miedoso, le dije, esto está súper miedoso. Y me dijo, no, son experiencias. Entonces comenzó a explicarme que le ayudan a la gente a tener más confianza y no sé qué. Y yo dije, me gusta. Dije, pero yo no creo que la gente haga eso. Yo creo que les da miedo y no lo hacen, no sería feo. Pues. Me dijo, tranquilo, déjamelo a mí. Y yo, ¿será? Bueno, voy y le digo a la de logística, mira, vamos a hacer esto. Yo, bajo tu responsabilidad, yo, dale, vamos a hacerlo. Y en ese evento, era un evento de 3 días, yo les enseñaba muchas cosas de bienes raíces, de hecho era como tener un patrimonio de $1 millón en bienes raíces, no sé qué. Y se hace esa actividad el día 2, en la mañana. Yo estaba súper asustado, pero al mismo tiempo era como expectante que iba a pasar. Pues llega el coach, comienza a liderar la actividad, no sé qué. Es una locura, ese salón se convierte en algarabía, la gente gritaba, lloraba. Yo no lo podía creer y eran inversionistas, eran personas de 40, 50, 60 años. Y yo miraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Al final del evento, pues grabamos a las personas como, ven, ¿cómo te fue en el evento? ¿Qué es lo que más recuerdas? O sea, dimos mucha información en ese evento y toda la gente decía, la barra cero, doblar esa varilla, la barra cero, eso es increíble. No, yo decía, Dios santo, no entiendo qué es esto. Y ahí el alto impacto llega a mi vida como, yo necesito aprender esta vaina. Porque el coaching a mí ya como que se me está acabando, no sé si va a pasar, les ha pasado que como que se le acaba la gasolina, como que llega un punto donde no sé qué más hacer. No sé, mi cabeza no. Entonces llega el alto impacto, ya mi amigo, mi coach me dice, Jeff, te puedes certificar acá, uno se certifica para hacer este tipo de dinámicas. Yo me certifiqué en Firewalking Latinoamérica y mi mente era, voy a ir a traer herramientas para ayudar a la gente. Cuando yo llego allá y comienzo que fue una semana y media en Perú,
la transformación que tuve fue impresionante. O sea, yo iba por herramientas como estudiar, no. Yo fui a transformarme de una forma impresionante. Yo dije, yo tengo que llevarle esto al mundo. O sea que desde esa perspectiva, con tu historia, con todo lo que sucedió, con la quiebra económica, con la quiebra emocional y la falta de propósito, hoy, ¿cuál crees que puede ser esa forma de volver a encontrar propósito cuando sientes que definitivamente ya no conectas con nada, te quedas como vacío? Esa pregunta está muy poderosa porque yo la baso en dos cosas. La primera es autorreflexión, ¿sí? Introspección. Porque uno a veces se queda en lo superficial pensando en el problema. O sea, mi mente era, yo no tengo plata para la pensión de mi hijo, no tengo plata para la comida, no tengo plata para los servicios públicos, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces es muy superficial. Entonces, lo primero es introspección de entender qué está sucediendo ahí dentro. ¿Por qué no puedes ser creativo? ¿Por qué no sales a trabajar? ¿Qué sucede? Y la segunda, para mí, es Dios. Okay. Dios me llevó allá. O sea, cuando yo comencé a conectar con Dios, fue como, no olvides esta vaina. No olvides por qué estás, no olvides el propósito. Y entonces ahí me hacía la pregunta que me devolvía, ¿tú por qué arrancaste todo esto? Antes de la empresa Bienes Raíces, antes de ser coach, ¿por qué arrancaste a ser diferente a los demás y no te quedaste en un trabajo común y corriente como mucha gente lo hace? Y yo dije, claro, la gente, ayudar, el servicio, no es el dinero, es la gente, es la gente. Entonces volví a reconectar con eso y dije, listo, vamos a hacerlo. Y sobre todo ahí, que por eso lo uno a Dios, es confiar. Yo no tenía un peso, pero yo dije, voy a ayudar. De hecho, mi primer contrato que tuve con una persona fue muy chistoso porque me dijo, ayúdame, mira, yo voy a hacer eso, voy a hacer lanzamientos. Yo te ayudo y no te cobro nada. Duré 3 meses trabajando con esa persona y no le cobré un peso. Pero yo estaba feliz. Estaba feliz. Y en base a eso salieron muchas otras cosas. Hay muchas veces esa frase la van a ver por todos lados en mis redes y es, tú solo encárgate de servir, que Dios y el universo se encarga del resto. Entonces es hacerse las preguntas correctas, conectando con el origen y con un motivador. En este caso para ti fue Dios, a través de él encontraste fuerza, encontraste también propósito, pero haciéndote las preguntas correctas también de introspección. ¿Y qué crees que también puede ser una herramienta para enfrentar situaciones difíciles en diferentes aspectos? Obviamente aquí estamos hablando que fueron situaciones que partieron desde un tema empresarial, pero muchas personas están pasando por distintas situaciones. ¿Qué herramienta dices, oiga, esto me funcionó mucho a mí para afrontar la crisis? En mi caso, bueno, esto no pues, a todo el mundo le va a funcionar, pero mi esposa. Como yo soy coach y ese tema de estar hablando de mis cosas personales con otras personas como que a mí no me funcionaba en ese momento, pues mi esposa es la que me escuchaba. Entonces, el yo decirle tal cual como me estoy sintiendo, tal cual que me está pasando, tal cual, pero la realidad. Si es como por un día no te digas mentiras, o sea, habla y di lo que sientes y di cómo te sientes. Yo ya estaba en un momento de vulnerabilidad, yo decía, yo me siento mal padre, yo me siento mal esposo, yo siento que no soy una persona que ayuda de verdad, yo siento, ¿sí? O sea, sacar todo de ahí realmente y comenzar o sea, tener ese tipo de conversaciones con personas que sí te ayuden, ojo. Porque puedes caer con personas que no te ayudan y no te están aconsejando de una manera que no debería ser. Entonces, buscar esa persona. Ay, Jeff, yo no tengo a nadie. ¿Sí? Busca ayuda profesional. Vete a una experiencia de alto impacto. Vete a un evento de desarrollo personal que ahí vas a conectar con personas que van porque tienen muchos problemas. ¿Sí? Y sácalo. Porque si no va a quedar ahí y es donde uno como que se tensa y no sabe qué hacer. Jeff, en toda la experiencia tú como coach y liderando equipos en las empresas que tuviste, ¿cuáles crees que son las creencias que limitan a las personas en mayor medida, ¿no? Porque cada quien puede tener un trauma o de pronto algo que le pasó en su infancia, pero ¿qué es lo que tú ves el factor común que no deja avanzar a las personas en este camino a encontrar el propósito? Mira, uno que es el más, o sea, mucho el que todo el mundo lo tiene, es el que dirán. Y la gente o sea, realmente dice, no, a mí no me importa lo que diga la gente. Pero eso es falso. Desde el momento en que te estás vistiendo, ¿sí? Ya tú lo haces por ti o lo haces porque no me pueden ver mal. ¿Sí? Entonces, el qué dirán es una creencia supremamente fuerte que no deja que tú hagas lo que tú quieres hacer. No va a dejarte, por más que quieras.
¿sí? Hay una chica en el momento, yo quiero ser cantante, pero ella hace otra cosa totalmente diferente. ¿Y por qué no lo hace? No, es que yo no creo que yo sea buena. Entonces, ¿qué pasa? Esa es yo lo llamo una excusa, no me fue la palabra, pero es como, esas son esas excusas que son tan poderosas que uno mismo llega al punto de creérsela. Entonces, no, es que yo no soy tan buena en el tema. Puede que todo el mundo te diga, oye, tú eres la mejor cantando. Pero ya en mi mente yo yo no soy tan bueno. Pero también es el que dirán, es que qué tal, y si me dicen, y qué tal esto, y qué tal lo otro. Pero es que esto que yo quiero hacer no es tan común. Y si fallo, no, se van a burlar de mí. Entonces, el que dirán es una de las creencias más bárbaras que hay. O sea, que hay que comenzar a derrocar. ¿Cómo? Yo digo, o sea, hay dos maneras. Una de la manera como más simple, la otra como más fuerte. Yo le digo que es agallas. La primera es agallas, hazlo. Y comienza a minimizar el miedo. Pero el miedo nunca se va. Yo en cada evento, en cada conferencia, hablando con ustedes, les dije, o sea, me asusto, ¿será que me equivoco? ¿Será que igual que no debo decir? Pero hay que hacerlo. Y eso es agallas. Y lo otro, que era lo que estamos hablando, de tener una intención fuerte, una intención nivel 10, ¿sí? ¿Qué es una intención nivel 10? Tus hijos, por ejemplo. No es del dinero, el dinero es una intención muy baja, ¿sí? Eso vibra muy bajito. Pero una intención de servicio, una intención de dejarle un legado a mi hijo, una intención de, no sé, la casa de mis padres, la operación a un familiar, ese tipo de cosas generan que uno pueda salir, o sea, que no le importe nada realmente y salir a hacer lo que uno cree que, pues, no sé, que no va a salir y demás, pero con miedo, ahí voy, ¿sí? Ese es uno, el que dirán. Yo creo que otra creencia muy fuerte que hay en las personas es el creer que no nacieron para eso. O sea, definitivamente es como, no, pues que eso no es para mí, eso es para otras personas. O sea, no, eso no es tan fácil. Hace unos días yo veía un video que me impresionó demasiado, demasiado, que era un video de un chico que decía, voy a viajar por el mundo en 30 días sin un peso. Y arranca el día uno. Entonces él dice, y para ponerlo mejor voy a viajar en un jet privado en mi primer viaje, sin plata. Y yo decía, wow, qué barbaridad lo que está haciendo este man. Entonces una de las reglas era que no podía coger dinero. O sea, él no podía pedir dinero, o sea, te lo tenían que dar gratis. Y él decía, mi intención con esta serie es que crean más en la humanidad. La humanidad hay que creerle, hay que confiar. Y entonces el chico se paraba frente a donde salen los vuelos privados allá afuera, esperando que los carros que iban entrando pues pararan y le ayudaran. Y no, pues fue muy difícil, le llamaron a la policía, lo sacaron, ya después llegó a otro lugar donde habían vuelos privados y por eso conectó con una parejita, tenía mucho dinero y él les comentó lo que estaba haciendo, y lo subieron al jet privado, lo llevaron. Yo decía, wow. Entonces es un tema de creer hasta dónde tú puedes ser capaz y es que todo es posible. Y cuando es todo. Cualquier cosa que tú creas. Entonces cuando la gente pasa por fuego, camina por fuego descalzo, cuando se sumergen en hielo, que son vainas que uno dice, oiga, pero eso sí es verdad, eso sí se puede. Es ahí donde tú entiendes, oiga, sí, todo se puede en esta vida, cualquier cosa. Entonces es creer que sí es posible. Es como otra, que son como las dos más fuertes que tienen las personas. Brutal. O sea que en este caso, lo que tú decías de la persona del video, pues él tenía un propósito claro, encontró un propósito y siguió ese propósito. Y creo que también conectamos con algo muy importante cuando dijiste, la persona con la que yo conté fue con mi esposa. Hablé con alguien de forma honesta y de forma transparente y no vendiéndome siempre como hay que venderse al mundo del éxito, ¿sí? Y conecta con lo que hoy en día hacemos y es que para eso somos Grow Bros. Y es encontrar a alguien que te acompañe en ese momento de crecimiento, en ese momento que estás pasando para darte ayuda, un consejo. Y creo que hemos cumplido con este propósito de traer herramientas, de conectar con personas que han pasado por situaciones difíciles. Y por eso, Jeff, te quiero dar las gracias por participar en este capítulo de Grow Pros y esperamos vernos arriba y seguir creciendo en el propósito de servir a los demás. Así será, hermano. Ya estamos arriba, ya estamos donde tenemos que estar. Solo hay que disfrutar el proceso y lo que va a llegar, pues llegará. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Jeff. Síganos para más contenido y para encontrar a su Grow Bro. Si todavía no lo han encontrado, la invitación es que visiten nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo más contenido de este tipo. Nos pueden seguir como @losgrowbros y nos vemos arriba.